Para este proyecto voy a utilizar hilaza, tú puedes utilizar ahí en casita cualquier hilaza que tengas, y un ganchillo de 3 milímetros y medio o 3.50. Voy a comenzar, aseguro mi primer punto y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Voy a pasar esta primera cadena y en la cadena que sigue hago punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente punto, punto bajo y punto bajo, así. Ahora 1, 2, 3 cadenas, giro y voy a contar 1, 2 y en este que es el punto número 3, ahí levanto y tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me voy a pasar aquí a donde tengo el punto bajo y hago un punto deslizado, una cadena, y en este espacio voy a comenzar a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, 2 cadenas y en el mismo espacio tejo 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, 3 cadenas. Me voy a pasar a estas cadenas que tengo aquí y tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Ahora voy a realizar 1, 2, 3 cadenas y aquí en este espacio hago un punto deslizado, una cadena, giro y comienzo a tejer punto bajo, 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas. Me voy a pasar aquí a este espacio y miren, aquí en esta parte donde tenemos las cadenas, yo voy a comenzar a tejer 1, 2 y 3 puntos altos, cierro, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me voy a pasar aquí a este espacio y hago la unión con un punto deslizado, hago una cadena, giro y comienzo a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 2 cadenas y aquí mismo tejo 4, 1, voy a recorrer un poquito, 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas, me paso a este espacio donde tengo las cadenas y tejo 3 puntos altos sin terminar y cierro, 3 cadenas, me paso a este espacio y deslizo, una cadena, giro y comienzo a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y miren, así es como va quedando al principio. Ahora 3 cadenas, me paso aquí y comienzo a tejer punto alto sin terminar por 3 veces, 2, 3 y cierro. Y una vez que voy hacia donde están el espacio de los 8 puntos bajos, ahí es donde tengo que tejer las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y me paso aquí donde tengo las 3 cadenas, deslizo, hago una cadena, giro y comienzo a tejer primero 4 puntos
bajos, 2, 3 y 4. 2 cadenas y en el mismo espacio 1, 2, 3 y 4. Y miren, entonces aquí en esta parte se va extendiendo y en esta parte pues va quedando como reducida, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que quede pues el comienzo de nuestra blusa. Ahora, 3 cadenas. Me paso a este espacio, 3 puntos altos sin terminar, cierro 3 cadenas, me paso nuevamente aquí donde hice los 3 puntos y hago un punto deslizado. Y entonces aquí en esta parte hago mi cadena, regreso y sobre las cadenas dejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar aquí a este espacio de las cadenas y tejo 3 puntos altos aquí sin terminar y cierro. Y bueno, ¿cómo vamos a saber cuándo nos toca colocar esas 5 cadenas? Porque tejemos 3 y luego otras 3 y luego 5, 3, 3 y luego otras 5. Bueno, cuando nosotros estemos en este punto y lleguemos aquí a la parte donde tenemos las 2 cadenas, los 8 puntos bajos, en esta parte cuando yo comience a hacer las cadenas para después regresar por los puntos bajos es cuando yo me doy cuenta que tengo que hacer 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Entonces coloco, aquí ya veo que es la parte donde se va haciendo más amplia y entonces aquí ya coloco el punto deslizado, una cadena y comienzo con 4 puntos bajos para empezar. 2, 3, 4, 2 cadenas y en el mismo espacio 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces aquí ya podemos ver cómo se va reduciendo la parte de arriba y cómo vamos ampliando la parte de abajo. Y así yo voy a continuar tejiendo tanto como yo necesite este proyecto. 3 cadenas, después de aquí son 3 cadenas. Me paso donde tengo las otras cadenas, tejo 3 puntos altos sin terminar, cierro 3 cadenas, coloco nuevamente, aquí tenemos solo 4 puntos, así es que coloco 3 cadenas. Una cadena después de mi punto deslizado y comienzo a tejer 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas y del otro lado repito 1, 2, 3, cierro 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. ¿Por qué 5? Porque ya me voy a acercar a donde tengo los puntos de la ampliación, deslizo, cadena, giro y además porque tengo que regresar a rellenar con 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 2 cadenas y 4 puntos bajos. Pues lo pueden tejer con cualquier tipo de material. ¿Cuál es la diferencia que va a ser entre la talla chica, la mediana o la grande? Bueno, que aquí en la parte de los motivos tal vez le puedas agregar 1 o 2 dependiendo de qué tan amplio quieres el escote. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el escote de nuestra prenda, ¿sí? Entonces podemos a nosotros aventajar tanto como lo necesitemos, que a continuación lo voy a hacer. Quiero mostrarles ya cómo queda, miren cómo se fue arqueando y en este caso, bueno, tú puedes dejarlo dependiendo, como te comenté al principio, de lo que tú quieras de escote para tu blusa. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 motivos en total, ¿sí? Que esta sería para
pues para que ustedes ahí en casita puedan colocarle ya el punto que ustedes decidan. De aquí en adelante es libre y ustedes ahí en casita seleccionen su punto. Yo próximamente estaré realizando una bonita blusa con este punto, así es que si te gustaría que tejiera la continuación o que tejiera una blusa con este cordón, bueno, pues házmelo saber dejándome un pulgar arriba. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que este canal se mantenga en pie. También los invito a suscribirse al canal de Di Crochet y Más. Aquí abajo en la descripción les dejaré el enlace para que vayan y me visiten. Nos vemos en un siguiente video.